Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. El primer gran titular del día es el conjunto de líos que tiene el ministro de Hacienda. Ya se los contaremos a ustedes en detalle, pero son sencillamente monumentales. El ministro de Hacienda reservando el dinero para hacer política, es decir, para comprar conciencias de congresistas. Esa es la gran pregunta, ese es el gran tema del día. Ministro que no podrá escapar, doctor Fernando, a los señalamientos públicos que le hace en estos momentos María Alejandra Benavides, que fue su mano derecha en el Ministerio de Hacienda y quien ha dicho, entre otras cosas, que ella fue utilizada por el ministro, y hablan de cosas como, por ejemplo, comunicaciones y listas y nombres que se llevaban reservados en sobres y por escrito. ¿Por qué no se habló de muchos temas hoy, pues, existe el email, ¿no? El WhatsApp. ¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué se hacía en físico, casi que con telegramas, doctor Fernando? ¿Qué era lo que ocultaban o qué era lo que movían? Todo esto es lo que está siendo objeto de investigación, pero llama la atención que la defensa de Ricardo Bonilla ha dicho que ayer tendría reunión nada más y nada menos que con la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, dizque para revisar el caso de Ricardo Bonilla. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le Sí, parece? Los sindicados reuniéndose con los fiscales a puerta cerrada para revisar el caso. Era lo que faltaba. Bueno, y los líos del presidente de Ecopetrol con su novio. Ese es un tema que la gente dejó de abordar, pero es un tema no por repugnante menos importante para el país, para la transparencia del sector público nacional. ayer lo decíamos, doctor Fernando, a nadie le cabe en la cabeza que un apartamento que costó 1.800 millones de pesos, cuando en realidad otros en el mismo sector están sobre los 4.000 millones de pesos, termine en un proceso de remodelación que costó 2.300 millones de pesos. Y le preguntan a Roa y dice, no, yo no sabía que era tan cara la remodelación. Entonces, ¿dónde vive? Si el apartamento es de él y de su novio, ¿cómo no se dan cuenta que cuesta más la remodelación del apartamento que el mismo apartamento? Eso no le cabe en la cabeza a absolutamente a nadie. Y hay otra cosa, y esto sí de mi propia cosecha, doctor Fernando, yo no creo el cuento de que yo no, él dice, yo no sabía que Serafino Diácono tenía o estaba involucrado en el proceso de compraventa. ¿Alguien le cree eso? Serafino Diácono, uno de los hombres más importantes y vinculados a todo el proceso de hidrocarburos en Colombia, Pacific Rubiales. Pacific Rubiales. Entonces resulta que este fue un hombre que apareció de la nada, él hizo una compraventa y nunca se dio cuenta de a quién le estaba comprando. No, la Bueno, verdad que muchas mentiras al tiempo o muchas verdades a medias y mal contadas. bueno, no olviden, este mes suben los peajes. ¿Será este mes? Sí, ¿O lo claro. dejaron Sí, sí, no, este mes. este mes? Suben Claro, los peajes. aliste el bolsillo y usted se preguntará, pero hombre, ¿por qué le suben el peaje 2 veces en el año a los colombianos? Bueno, la obra de Gustavo Petro, ¿no? Esa es la gran obra. Haber impedido el alza de los peajes en el año 2023 ha significado que en 2024 lo suban por partida doble. ¿Qué pasó con el Sistema General de Participaciones? Ya se los contaremos. Déficit de gas natural. Dice la presidenta o la ejecutiva de Naturgas que es el primero en 45 años. El déficit ya empezó. Vienen las importaciones. ¿De dónde? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quiénes lo van a vender? Ya lo veremos. Masacre en discoteca de Popayán. 4 muertos, entre ellos un patrullero de la policía. Boyacá no aguanta un paro más, dice el gobernador, ante un paro que se está anunciando en el departamento de Boyacá. Regulan precios en la bolsa de energía. Habrá que ver de qué tamaño es esa regulación, doctor Fernando, porque tenemos un gobierno que no tiene idea de qué está haciendo. Muestra de que no tienen idea qué hacen
son los elementos que permitieron a Gustavo Petro y a Andrés Camacho en su momento negar categóricamente a los colombianos que habría déficit de gas. Lo dijeron hasta el cansancio, doctor Fernando, negaron que habría que importar gas. Hoy la realidad es que lo estamos importando desde el 1 de diciembre y la realidad la vamos a ver reflejada en los próximos recibos que nos lleguen del gas natural que es utilizado en Colombia por 36 millones de colombianos y para los estratos 1, 2 y 3 preponderantemente. Ese es el favor que acaba de hacer el pacto histórico. Recuerde a Irene Vélez hablando del decrecimiento. Irene Vélez, que cuando le preguntaron por una cifra, ya no sabía si eran millones, billones. Ese es el nivel de ignorancia. Y Camacho, que fue el que quedó en reemplazo de Irene Vélez, pues otro sujeto que no ha sabido responder y se dedicó a negar que tuviéramos que importar gas. Hoy lo cierto, doctor Fernando, es que 8 empresas distribuidoras de gas natural en Colombia empezaron la importación de gas porque no hay suficientes recursos para atender la demanda. Entre tanto, Petro se siente el salvador del mundo porque nos condenó a cocinar con leña. Regulan precios en la bolsa de energía. El debate por el salario mínimo. ¿En qué va a terminar? 5 quemados en Medellín. Dios mío, oyentes nuestros, díganselos a sus amigos. Cuidado con la pólvora. La pólvora en diciembre es maldita. ¿Cuántas vidas truncas? ¿Cuántos niños que pierden sus extremidades? ¿Cuánta tragedia con la pólvora? La pólvora navideña. ¡Qué horror! Ya pues van 5 quemados en Medellín. En accidente de bus en Francia quedan heridos 31 colombianos. Falleció Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón. En Ecuador asesinan 9 colombianos en una vivienda. Y en la arena internacional, el tema del día, el escándalo del día, es el indulto que el presidente Biden le otorgó a su hijo. Los presidentes de los Estados Unidos tienen el derecho de indultar a 2 delincuentes cada año. Eso está en la Constitución. Es una tradición de 200 años. No se había dado el caso de que un presidente indultara a su hijo. Dijo algún noticiero importante de los Estados Unidos que el presidente Biden prefirió la situación de su hijo a su propia imagen ante la historia. El presidente electo Donald Trump advierte a los BRICS: si imponen una moneda distinta del dólar para las transacciones internacionales, impondré tasas de importación del 100%. Cuba y Venezuela expulsan ciudadanos opositores. ¿Está eso para beneficiarlos o para dañarlos? La eutanasia no es moralmente lícito. Y los médicos, se está discutiendo el tema. Derechos laborales para las prostitutas en Bélgica. La reconstrucción de Notre Dame. En 5 años se seguirán las obras, pero ya no visibles. Notre Dame, la iglesia emblemática de Francia donde fue coronado emperador Napoleón Bonaparte, está abierta a los católicos y a los curiosos también. Bashar al-Assad, el presidente de Siria, no está derrotado. Es lo que dicen. Sus tropas se retiran de Alepo, la segunda ciudad de Siria. Fidel Castro regaló isla cubana a Alemania Oriental. Israel divide el norte de Gaza del resto de Palestina.
Gasto récord de Putin en defensa. Una tercera parte de todo el presupuesto de Rusia va para los gastos de defensa. Léase, para los armamentos descomunales de Rusia. 3/4 de Estados Unidos con temperaturas gélidas. La eutanasia, discusión en la que participaremos. Hay derecho a la eutanasia, el aborto y la eutanasia. Grandes temas morales del momento. Bueno, estos son los grandes titulares de hoy en el mundo, en Colombia, y de los que trataremos con ustedes en la próxima hora. Ya regresamos con la nota editorial. No se muevan. 6:15 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas.